Ya, estamos conversando de la actualidad política. ¿Cómo estás, Pirincho Navarrete? Buenos días. Muy buenos días, jefe. Francisco Covarrubias, buenos días. Bueno, ¿volvió Pirincho? ¿Volvió? Sí, porque parece que durante la semana mucha gente pidió que se quedara Marco Moreno los martes, pero volvió. No, pues si los titulares son los titulares, Marco fue enormemente generoso en venir a reemplazarlo. Sin duda. ¿Por qué? ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba la semana pasada? No, si ya Bueno, empezaron ya. mejor. Quique Mujica viene el próximo bloque. Pero no, ya es así como traté de compensar y lo que me pasó ayer al aire, porque aquí podrían caer varios micrófonos. ¿Qué pasó? Una descoordinación interna. Y lo que ocurre en Tele 13 Radio queda en Tele 13 Radio. Digamos una desprolijidad, como diría el gobierno. Sí, un comunicado de prensa mal redactado. Claro. Es una tontera, pues. Una puerilidad. Francisco Covarrubias, tu joyita. El presidente Gabriel Boric reconoció que una parte de mí quiere derrocar al capitalismo en nuestro país. Esa fue la frase, una parte de él, no es todo él, es una parte de él. Claro. Una parte que hemos visto. Una de las características del presidente, yo una vez escribí una columna, eran los dos presidentes. O sea, ha sido parte de su propia, porque cuando se habla de las dos almas del gobierno hay que hablar primero de las dos almas del presidente. Es cierto que ha ido evolucionando y es cierto que todos tenemos contradicciones en la realidad humana, pero el presidente la ha exacerbado muchas veces. La pregunta es, ¿qué significa superar el capitalismo? Que es una pregunta muy de fondo, muy analizada. Marx creía que el capitalismo se iba a acabar, no solo había que superarlo, sino que se iba a acabar por razones estructurales propias del capitalismo, que estaba el germen de su autodestrucción. Pero la verdad de las cosas es que el capitalismo, y claro, es cierto que hay que definir qué se entiende por capitalismo, pero el capitalismo, ¿quién lo ha superado? El capitalismo. ¿Dónde está esa superación? ¿Quién se ha abstraído del capitalismo? Sebastián Edwards contesta hoy en una carta. Bueno, exactamente, Sebastián Edwards hoy día contesta, y a propósito de eso es que me acordé de la joyita, porque dijo, sí, los únicos países que han superado el capitalismo son Cuba, Laos, Vietnam, Corea del Norte, Venezuela. Claro. Espérate, falta uno. No sé. Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos, China y Venezuela. China y Venezuela. Incluso China uno podría empezar a sacarlo porque tiene... Pero ChatGPT opinó eso. Eso opinó, pero China se habla del capitalismo comunista. Y por lo tanto yo creo que esa parte del presidente está profundamente equivocada. Incluso los referentes de la izquierda y de este gobierno, incluso como Mazzucato, la economista famosa italiana norteamericana, habla de que hay que avanzar hacia el capitalismo progresista, como asumiendo que el capitalismo es algo propio de la naturaleza humana, es decir, el interés propio, la existencia de propiedad privada, la iniciativa privada, etcétera, y que por lo tanto uno puede definir cómo ponerle diques al capitalismo, y por lo tanto en ese sentido uno puede considerar que hay más Estado, menos Estado, más impuestos, menos impuestos, pero superar el capitalismo, ¿qué significa eso? La ministra vocera, que es comunista y que por lo tanto adscribe a todos esos países que tú nombrabas recién, que han superado el capitalismo y que han llevado a los países donde lo han llevado, decía, no, es que lo que tenemos que superar el capitalismo para llegar a un estado de bienestar. O sea, está mezclando todo la vocera, porque los estados de bienestar se han montado sobre sociedades capitalistas. Entonces, yo creo que es en momentos que ya el presidente ha vuelto a Chile y todo, y donde vimos parte de esos dos presidentes, digamos, en el sentido de condecorar a Garzón, aunque no fue una condecoración, después se aclaró, y después resaltar los 30 años, yo creo que es momento de por lo menos afinar desde el punto de vista metodológico la forma de reflexionar en torno a estos temas, porque me parece que volver a levantar la utopía, volver a levantar el hecho de que, digamos, hay una sociedad, una cosa media teleológica, media religiosa, de que hay una sociedad en la cual seremos todos hermanos, donde nadie tendrá su interés propio, donde nos preocuparemos antes del otro que de nosotros mismos, etcétera, es propio de la utopía religiosa. Y lo que sí es que tenemos que discutir sobre qué tipo de capitalismo queremos, y esa es una discusión súper amplia y perfectamente legítima. Hasta dónde queremos que haya mercado y dónde queremos que entre el Estado, hasta dónde queremos que la iniciativa privada esté, dónde queremos, en fin, yo creo que eso es mucho más propio de una discusión intelectual como esta que frases grandilocuentes como
las que dijo el presidente. ¿Un comentario sobre esto o prefieres tu joyita? No, que es un poco temprano para abrir una discusión filosófica sobre qué es el capitalismo. Uno podría leerlo. ¿Querés que hagamos el programa más tarde? No, digo temprano para mí. Hay otros como el señor de la radio que a las 6 de la mañana están lucidísimos. No es el caso de este humilde comensal. O sea, considera que la joyita no era para este horario. Ni para este ni para ninguno, para serte franco, pero ya que estamos en esto, uno podría leer la afirmación del presidente de manera literal, ¿no? Una parte de mí. Y por lo tanto caeríamos en la vieja disyuntiva que ha estado muy presente en Gabriel Boric, para ponerlo en términos más poéticos, entre la razón y el corazón. Y como decía nuestro buen Kant, y ya que estamos en profundidad, hay razones del corazón que la razón no entiende. Yo, sin embargo, creo que uno puede leer esa frase de otra manera, y más que una parte de mí tiene que ver con una parte del capitalismo. Esta es una discusión bien vieja, de hecho, y la inauguró en Democracia el propio Patricio Aylwin a propósito del mercado es cruel, dando cuenta de que más que superar el capitalismo, lo que hay en una cierta cultura política es cómo terminar con sus externalidades más negativas desde el punto de vista social. Y eso fue una tradición que no solamente inauguró Aylwin, sino que siguieron otros presidentes, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, incluso el propio Sebastián Piñera. Cuando se habla de economía social de mercado, creo que justamente se está apuntando a esto. Entonces la frase no es muy feliz, creo que el contexto en la cual la dijo lleva efectivamente equívoco, pero salvo los casos que relata Edwards y que probablemente China muestra que son la gran excepción, creo que lo que hay en discusión no tiene que ver con superar o terminar con el capitalismo, sino que cuáles son los ajustes, transformaciones para justamente tener una dinámica un poco distinta. Me acordé de ese libro de Salvemos al capitalismo de los capitalistas y un poco creo que tiene que ver con eso. Efectivamente. Entonces, sí, dicho por el presidente en una entrevista y con algo de prisa, probablemente no fue del todo feliz, pero me parece que eso es lo que anima en general las discusiones de la izquierda en el mundo, más que superar o terminar o abolir el capitalismo. ¿Francisco? No, sí, yo creo que está hecho el punto, es decir, podemos hablar de qué tipo de capitalismo queremos, dónde queremos, cómo queremos ponerle dique al río, digamos, pero las utopías han costado demasiado caro en el mundo en pos de cambiar y construir el hombre nuevo. Acá han muerto millones de personas y se le ha restringido las libertades a muchas más millones de personas. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso desde el principio para aplacar las malas ideas, digamos. Joyita, Perinchonador. Bueno, la mía es bastante menos sofisticada, pero es que estamos en un momento de poca sofisticación. Es que Francisco se suele ser más sofisticado. Sí, que tú, pero siempre, sí. Desde todo punto de vista. Eso fue una ironía, supongo. No, para nada. ¿Se te ocurre? Para nada. ¿Pero por qué? Del punto de vista intelectual, del punto de vista estético, de todos los puntos de vista que se te ocurran, tú eres mucho más sofisticado que yo. Oye, nuestro buen Napoleón decía: nunca interrumpas a tu enemigo o a tu adversario cuando se está equivocando. Y la oposición se la ha arreglado para desoír a nuestro buen Napoleón, primero con la acusación constitucional y ahora con este impas a propósito de la decisión de la UDI y el cómo toma la decisión y a través de qué palabras de dejar la mesa de negociación en materia previsional. Mira, yo me voy a repetir un poco, pero partamos por lo obvio. El rol de la oposición es escrutar muy severamente al presidente y a todos sus ministros. El rol de la oposición incluye evidentemente el pedir cuando quiera la renuncia de cualquier colaborador del presidente. Y para eso, cuando no es escuchada, tiene mecanismos. Por ejemplo, hacer valer la responsabilidad política, como en el caso de la interpelación, o en casos más graves, cuando son falta de deberes fundamentales, el caso de la acusación. Voy a decir incluso más.
Yo creo que este gobierno y sus principales rostros no tienen mucha cara para reclamar respecto del obstruccionismo de la oposición, habida cuenta el comportamiento que tuvieron en el anterior gobierno. Sin embargo, lo que acaba de hacer la UDI me parece tiene 4 dimensiones bien problemáticas. La primera es una estrictamente jurídica. La declaración, a todas luces, y tú lo has corroborado, y basta ver la entrevista que le hiciste al propio Macaya el día domingo, imputa un delito. Y cuando se imputa un delito, y quiero recordar, especialmente por funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar y aportar los antecedentes que correspondan, cosa que aquí no ocurrió. Tiene una dimensión estética compleja esta cuestión. Y es que estamos acostumbrados al doble estándar, pero parece bien grosero que respecto de ciertos casos, y esto atañe particularmente a la difícil situación que vive un familiar del presidente de la UDI, que en ciertos casos se abogue por el respeto a la presunción de inocencia y en otros se soslaye completamente esta cuestión cuando se trata de personas lejanas o de adversarios políticos. Tercero, tiene una dimensión social, porque la pregunta razonable que uno tendría que hacerse es ¿qué tiene que ver la reforma previsional y la urgencia de llegar a un acuerdo de un debate que hemos postergado ya por 10 años y que afecta a las personas más vulnerables con este punto en particular? Es decir, ¿por qué castigar a un conjunto de personas que durante más de una década viene esperando una solución a la cual la clase política no puede llegar? Y por último tiene una dimensión táctica, porque como bien recordaban ustedes hace un rato en el RACPAC con nuestras distinguidísimas colaboradoras, esto finalmente le dio un argumento al gobierno, que se pudo victimizar y se dejó de hablar de lo que fundamentalmente se debería hablar, que uno de los escándalos mayores a propósito de cómo se han transferido una cantidad de recursos respecto de fundaciones u otras organizaciones intermedias. Ahora, lo más increíble es que frente a toda esta evidencia, la UDI reacciona como película italiana de los años 70. Es decir, entra la mujer, sorprende a su marido con la manta en la cama, le dice algo y antes que pueda continuar, el marido le dice, loca, celópata, ¿de qué me está hablando? Aquí no está la manta se viste, mientras la manta se viste y él también. Es decir, las declaraciones de los dirigentes de la UDI de que no dijeron lo que dijeron son ya el corolario de lo que a mi juicio es un estropicio mayor. ¿Francisco? Antes que nos vayamos al corte. Sí, yo veo muy perdida a la oposición, le falta claramente un relato, una estrategia ya táctica para, en el fondo, lograr controlar un poco la agenda sobre un gobierno que ha dejado mucho que desear en muchos ámbitos, por lo tanto no está tan difícil la cosa, pero claro, es una montonera, como decía Harpa en su época, imagínate, 30 años atrás, esto es una montonera. Y el aspecto que relata Pirincho yo lo suscribo plenamente, porque al final de cuentas uno entiende que se hayan bajado de la mesa de seguridad. Yo eso lo entendí perfectamente, porque había una acción del gobierno que estaba relacionado con ese punto, que era indultar delincuentes. Entonces decir, bueno, ¿cómo sigo yo en una mesa de seguridad si usted está indultando delincuentes? Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y al mismo tiempo, por muy extraño que sea ese robo y que uno tendría a pensar que no es delincuencia común, no hay ningún antecedente que diga que el ministro Jackson está detrás. Por lo tanto, ¿qué culpa se le puede achacar a Jackson? Y eso vale también para Fidel Espinosa. ¿Qué culpa? ¿Dónde hay algún antecedente? Uno no puede descartar nada, es cierto, pero no hay ningún antecedente. Entonces, también la relación de una cosa con la otra, porque por último, si hubieran antecedentes, uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver, pero es tan grave el hecho que sabemos, que conocemos, que bueno, a lo mejor amerita. En este caso tampoco. Entonces, me parece que fue un error tremendo el que hizo la UDI.
y que en vez de corregirlo, lo siguen incrementando, Claro. dando argumentos absurdos, falaces, infantiles, problemas de reacción, desprolijidades. No, yo veo un problema ahí importante, importante, y lamento porque Macaya tuvo un rol tan bueno, tan en toda la discusión constitucional, que lo acercaba hacia el centro, pero claro, está toda la presión de la derechización de la derecha que hace de que la UDI se empiece a equivocar para tratar de cerrar los flancos del republicano, que puede terminar esto bastante porque hay mal. que decir eso también, hay un sector de la UDI que le reclama a la directiva que estaban silentes, haciendo la de Napoleón, digamos. Entonces también está esa presión. Toda la razón. Lo paradójico aquí es que esto es como síganme los buenos, y miraron para atrás y ninguno de los buenos lo siguió, es decir, hasta republicanos siguen la mesa de negociación y los únicos que salieron fueron los de la UDI. Entonces, incluso en términos, insisto, más estratégicos, para un sector además que todas las encuestas dicen que existe una alta posibilidad, si las cosas no cambian de manera radical, que pueda estar en el gobierno. Gobernabilidad también significa mostrar coherencia y consistencia respecto de un bloque que, insisto, en las últimas 2 semanas viene dando la hora, pese a que la única hora la tenía que dar el gobierno a la luz de todo lo que está ocurriendo. Ahora la oposición de Piñera, actual oficialismo, hizo de esta... me acuerdo de un jugador de fútbol que era muy bueno para pegar patadas, que era Raúl Ormeño. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Achita Ormeño. Achita Ormeño. Pero cuando le pegaban a él se victimizaba, pero él le había pegado a todo el mundo durante... Entonces esto me recuerda un poco eso, porque efectivamente, digamos, el tejado de vidrio es bastante grande del actual oficialismo, pero eso no es culpa a la actuación bastante patética. Con Francisco Covarrubias, con Perincho Navarrete. En el siguiente bloque con Quique Mujica conversamos de política y actualidad hoy en Mesa Central. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias, con Perincho Navarrete y con Quique Mujica, que se integra en este bloque. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, se terminó el contrato con la empresa de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, hoy día en un tuit de la 1:17 AM, lo que revela que es tan presto y oportuno ahora, viste, considerando que hubo una discusión respecto de la prontitud de actuación del Ministerio de Desarrollo Social el día del robo. El día del robo. Sí. Claro, El ¿quién propio fue? ministro, además, porque se fue a Concepción sabiendo esto, ¿no? Que tú Sí, le pero sabiendo a Monsalve. A Monsalve, No sí. los detalles sabiendo. Jackson dijo que se había enterado de los detalles bajando el avión. O sea, a las 7:45 de la Claro, mañana. y dio la primera conferencia a las 9:30, donde Más o cometió el menos. error de decir que es todavía una señal política acá. Claro. Bueno, sí, y ahora el comunicado no es medio críptico en la Subsecretaría de Servicios Sociales, pero dice que ingresó un personaje, una persona, NN, a las dependencias del Ministerio sin autorización, y por eso, esto posterior al 20, esto ha sido dentro de estos días o Es que eso quizás ayer. ese es el problema, que no está claro cuándo. digamos. Quizás ayer, lo más No probable. entiendo por qué no ponen el dato en Claro, los comunicados. ayer, O sea, lo 24 único que de hacen es julio. sembrar especulación. Claro, porque Absurdo. la especulación era, y esa persona entró ¿Cuándo ¿qué? fue? ¿A quién eliminar entró? pruebas, ¿Cómo? Claro. a revisar si había quedado algún O sea, lo tipo único de es que no evidencia. dejan entrar es a investigaciones, porque ellos fueron el jueves y los mandaron de vuelta. Claro. Literal. Claro, eso no los dejaron entrar. Esto no está bien. No Pero- se ve bien, digamos. Ahora, es raro todo esto, y a mí me llamaba mucho la atención el abogado de la empresa de seguridad, que con un afán de protagonismo muy extraño, digamos. Yo no había visto una cosa así. ¿Ah? Bueno, ahora se les va a complicar esto porque... Le estamos haciendo el año al colega. Sin Sí, duda. el colega... Pero tiene que defender a su cliente, porque además a su cliente le van a cobrar, no solo le terminaron el contrato, sino que le cobraron la boleta de garantía. Sí, pero una forma media farandulesca de defender al cliente. Yo no había visto una cosa así, pero no digo nada, pero porque además, sobre todo, yo lo escuché cuando defendía al guardia, y entonces le dicen, oiga, pero si el guardia no le preguntó, no le pidió el carné, no... Ah, sí, pero igual no lo vamos a echar al guardia. Pero es raro, digamos. O sea, y hay otra cosa muy rara, que es que el propio ministro de Justicia el domingo dice que esto se ha intentado hacer varias veces. Entonces, si se ha intentado hacer varias veces, ¿cómo el gobierno no tiene un protocolo para decir, ojo, esta es la nueva tipo de cosas que se están haciendo? Atención. No existía eso. Es curioso lo que pasó. Se lo preguntamos al subsecretario Manuel Monsalve el domingo,
Dijo ministro, porque el ministro del Interior subrogante en ese momento, ¿es cierto que efectivamente pasó esto en bienes nacionales hace un par de semanas? Y él lo confirmó, dijo que sí. Y dijo que ahí se había activado un protocolo. Ayer descubrimos que el protocolo en realidad fue una circular el 20 de julio, es decir, al día siguiente del robo en desarrollo social. Claro. Yo pregunté desde la subsecretaria, ¿qué te dijeron a ti? que ese día que estuvieron contigo todavía tenían duda, no tenían bien claro cómo había sido el tema del oficio. Ya. Entonces, que no Claro, porque estaban... lo que dio a entender el subsecretario es que el oficio había sido una reacción a los bienes nacionales. Claro. Lo que me dijeron a mí es que en la mañana en la mañana de ayer, es que el subsecretario, cuando ocurre el robo, la gente de bienes nacionales dice, oiga, ¿sabe qué? Que a nosotros también nos pasó esto, que Sí, hemos así consignado, pero es que hasta ese momento la moneda no sabía. Mira, los bienes nacionales. el caso fue el 7 de julio, Claro. que una persona llamó a Bienes Nacionales haciéndose pasar por el subsecretario Sebastián Vergara. No existe ningún subsecretario con ese nombre. Entonces, la persona que está al guardia dijo, esto es raro, y activó el protocolo de llamar a su superior, el superior llamó al ministerio, y quedó abortado esto. La pregunta es, lo que decía Carlos Gajardo ayer, y está en el Mercurio hoy día, ¿por qué Desarrollo Social no inició, de todas maneras, un oficial a la Fiscalía por el intento de cuento del De tío? fraude, claro. Claro, entonces desde el gobierno me dijeron, como no pasó nada y como fue un llamado más, por eso el ministro hizo una pitanza, porque en ese momento no estaba el contexto de desarrollo social. Si hubiera pasado a posteriori de desarrollo social, ya no era una pitanza. Te pasáis de gil. Claro, entonces Claro, dijo, pero llamó a alguien, listo, Claro, y el no ministro de funcionó. Justicia habla de 3 casos previos al desarrollo. Ya, yo conozco este desarrollo de bienes nacionales. Y bienes nacionales, como dice Iván, el día que pasa lo de desarrollo social, le dice, uy, a nosotros nos pasó algo parecido. Y ahí dicen, esto puede ser un modo operandi más bien masivo. Y ahí sale la circular. Y ahí sale el famoso oficio con esto. Pero ese es más o menos la historia hasta ahora. Lo que no sabemos todavía es la caja fuerte. ¿Dónde está? ¿Y quién se la robó? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quiénes los sobrinos? ¿Y qué es lo que tiene? Ayer el ministro Jackson entregó algún Sí. detalle, ¿eh? Pirincho. Sí, todo esto es raro, es un poco grotesco y por lo tanto una de las cosas que también resultan bien incomprensibles es la poca prolijidad a la luz de la alarma pública y el debate político que se ha generado en torno a esto, que las explicaciones sean malas, incompletas, propias de una suerte como de chapucería permanente, un poco lo comentaban ustedes antes. Pero también quiero recordar que esto no solamente ha afectado a dependencias de gobierno, es decir, Ejército, ANEPE, Carabinero, es decir, el ministro de Justicia puso también una larga lista y Carlos Gajardo lo recordaba ayer en Página 13. en página 13, que nada justifica lo que está ocurriendo, pero estamos en presencia evidentemente de una debilidad en materia de seguridad que tiene su peor rostro en dependencias públicas, porque no hay que haber trabajado en el Estado de Chile para saber que ingresar a una repartición pública, cualquiera esta sea, de noche, sin todo tipo de órdenes, protocolos, autorizaciones, todo mediado por una conversación telefónica, efectivamente no da ni pa' guión de Netflix a esta altura. ¿Francisco? Yo creo que el caso final, el de fondo, se ha dejado un poco de lado, pero que es el más grave, que es el desfalco que ha existido en torno a las platas públicas a través de las fundaciones que no tienen experiencia, fundaciones que reciben muchas platas por trato directo, fundaciones que son súper militantes en torno a el ideario del gobierno y que en muchos casos tienen muchas amistades o relaciones, digamos, de partido. Ese es el tema de fondo y sobre el cual todo este tipo de cosas que estamos hablando en el fondo nos distraen un poco de ese tema de fondo, sobre todo porque está revestido de una cierta legalidad todo lo que ha ocurrido. Entonces el trato directo se puede hacer, la fundación está constituida, esa cosa tan chilena de que, acuérdense cuando era el financiamiento a la política, una vez un extranjero
extranjero me dijo, yo nunca había visto un financiamiento de la política como fue en Chile. Con boleta. Pase a buscar la boleta, ¿te acuerdas que con mail, ya está listo el cheque? Cosas de ese estilo, cuando me decía, siempre el financiamiento de la política son maletines en la noche, En el digamos. estacionamiento. Claro, de plata. Esto es un poco parecido, porque son fundaciones constituidas, son programas que están... Pero esto es un desfalco de las platas públicas, finalmente, en torno a fundaciones que no tienen ni la experiencia y que son militantes políticamente. Entonces, ese para mí es el tema realmente que creo que hay que abordar y que lamentablemente este tipo de cosas nos distraen. No sé si está a propósito o no hecho, pero nos distraen. Hay varias cosas que nos van a distraer. Mira, tuve la oportunidad de preguntarle directamente al fiscal nacional sobre la expectativa de esta investigación y más allá del esfuerzo que se está poniendo, él fue bastante cauto porque yo creo que entiende que la expectativa ciudadana es tener un resultado relativamente pronto y dada la complejidad de la investigación y como se están imputando graves delitos, probablemente eso va a tomar un tiempo que no se ajusta a la velocidad de los momentos políticos. Y traigo esto a colación porque a mí me pareció bien extraña, confieso, la declaración que en algún momento hizo el Contralor General de la República. Es verdad que se está yendo y probablemente eso también tiene que ver con una norma, con una forma de proteger lo que fue su gestión, pero declara algo así como no todo lo irregular o reprochable es ilegal, como poniéndose el parche ante la herida respecto de bajar la expectativa de cuáles van a ser los resultados de esta investigación. Y traigo esto a colación porque más de alguna vez he dicho y voy a volver a defender que la claridad y el que se haga justicia, que se investigue y se sancione a los culpables es una cuestión muy relevante, no solamente para satisfacer el hambre, la rabia y la desazón ciudadana frente a estos hechos, sino que la mejor manera de proteger a los corruptos es cuando todos lo son. La mejor manera de denostar a la política y particularmente a quienes han hecho de ello un circo, es decir, que todos son iguales. Y por lo tanto, creo que lo que es importante aquí, y en eso el gobierno tiene que colaborar prestando toda la información del caso, es que tengamos noticias relativamente pronto de algunas de estas investigaciones. Democracia Viva se transformó como una suerte de niño símbolo de esto. Son muchas más. Es verdad que han pagado justos por pecadores, que hay una cantidad de organizaciones que vienen hace 10, 15, 20 años haciendo una pega, que también creo que es importante reivindicar el cómo la colaboración pública-privada con y sin fines de lucro ha cumplido una función muy relevante en la expansión de la política pública, pero me da la sensación de que hay muchos interesados en que esto como que pase, como que se olvide, o finalmente, que sería lo peor, que lleguemos a un escenario parecido al de financiamiento de la política, donde esto fue tan transversal, donde no solamente había fundaciones, gobernaciones, alcaldías, que finalmente parezca que se llega a una suerte de acuerdo en la medida en que es imposible distinguir quienes cometieron un delito a quienes han hecho bien la pega. En el otro día me comentaba un destacado columnista, me decía que da la impresión, juzgando por la respuesta de algunos de los entrevistados en el programa del domingo, que la única responsabilidad que vale en la política sería la judicial, digamos. Porque si no hay responsabilidad judicial, entonces las personas se pueden quedar en sus cargos sin ningún problema, porque las responsabilidades políticas son más bien difusas, son más bien, en fin, se pueden diluir, digamos, claro, entre otros. Son discrecionales, además. Y da la impresión de que tiene un punto. O sea, que me acordé por la frase del Contralor. Porque efectivamente, si fuera solo por cosas ilegales, está súper claro cuál es el criterio. Pero hay cosas que no son, que son perfectas, que pueden ser perfectamente legales, es el problema, pero son feas, po. Así es. No tienen estética, no tienen ética, no tienen presentación, no tienen sustento político. La responsabilidad política cumple una función fundamental. A mí me parece que en esto el gobierno reaccionó tarde. Claro, es verdad, se le pidió la renuncia a la subsecretaria de Vivienda, después se le pidió la renuncia a un determinado Ceremi, pero es más o menos evidente que aunque aquí no haya, míralo, lo voy a decir de manera bien precisa, aquí, aunque no pudiera acreditarse ninguna ilegalidad,
a juicio del estándar político respecto de la administración de los recursos públicos, al control de la gestión, en un momento donde además estamos discutiendo cuestiones tan duras con cómo financiar una reforma previsional, vuestra necesidad muy relevante, no tiene que haber ningún fallo de un tribunal para que uno le pida a un ministro que deje el cargo, o a un subsecretario, o donde efectivamente se establezca el máximo de responsabilidad política. Pero la crítica que hace Republicano y otros sectores de derecha a la UDI es que cada vez que la UDI pide la salida de Jackson se aferra más al poder. Bueno, mira la comisión de ayer, pues la Comisión de Desarrollo Social, mira cómo lo defendieron los diputados oficialistas. Claro, porque al final... ¿Cuántos diputados oficialistas estaban dispuestos a defenderlo hace 2 semanas? No tiene muy buenas cuitas. El caso del ministro Ávila, perdón, con esto termino. Yo tengo una mala evaluación de lo que ha sido su gestión. La rumorología indica que el ministro se salvó en el último cambio de gabinete, y sin embargo, después de lo que ocurrió con la acusación constitucional, es que en los hechos, quienes más criticaban la gestión del ministro lo aseguraron a lo menos por un año, porque ¿quién va a cambiar un ministro después de haber sorteado una acusación constitucional? Déjalo caer en silencio. Yo creo que además, desde el punto de vista estratégico, para la oposición lo mejor que le puede pasar es que el ministro Jackson siga en el gobierno, porque hoy día tiene un alto rechazo, hoy día a mi juicio súper malamente, injustamente lo insultan por la calle, me consta porque una persona que conozco se lo encontró en el aeropuerto y toda la gente lo insultaba, le gritaba ladrón, cosas de ese estilo, una cosa que a mí además como estándar que teníamos en nuestro país de civilidad me apena muchísimo, digamos. Pero eso es así, y entonces el gobierno carga con un lastre hoy día con el ministro Jackson. Ahora, un punto sobre lo que estaba conversando Pirincho. Acá tenemos como capas distintas, pero todas las cuales son muy negativas y sobre las cuales hay que abordar. Primero, el que roba, derechamente, una fundación como parece ser lo de Democracia Viva, o otras fundaciones que claramente están constituidas para sacar plata. Otras fundaciones que hacen cosas que no sirven para nada. Bien inspirada, gente pero que no sirven para nada. O que lo hacen a un precio que no corresponde, digamos, porque pintan la fachada a 600 millones de pesos. Y la tercera cosa es la cantidad de programas que tenemos a nivel estatal que no sirven de nada. Y conversando con ministros de distintos gobiernos te dicen, mira, es que cuando tú tratas de eliminar alguno de esos programas, te empiezan los llamados, de lado y lado, de todo el mundo, de todos los parlamentarios, todos tienen amigos, habilidades del adulto mayor, y cosas que se queda todo en la administración y que prácticamente no llega nada al destinatario final. Con lo cual, y algo que yo desde que esta radio existe lo vengo abogando y voy a seguir probablemente hasta el día que me echan de esta radio diciendo, es que lo que mejor puede hacer un Estado es recaudar y entregar. Transferencia. Por cierto, hay algunos programas que hay que tener, pero probablemente la gran mayoría de los programas habría que eliminarlo y entregar esa plata directamente a la gente. 8:30 de la mañana, casi 8:30. Recomendaciones para esta semana. Jorge Pirincho Navarrete. Yo quiero hacer una recomendación de la casa, porque he venido escuchando la promoción de un nuevo programa que espero con ansia, porque todos echamos de menos a nuestra querida Andrea Vial. Claro. Oye, a mí se me olvidó el video ya. No, yo la he hecho Chaquetero. Chaquetero. Sí. ¿Vidal? Sí. Enrique Serrucho Mujica. Y vuelve la Andrea con un programa que se espera bien. ¿Ya salió ya o no? Está publicado. Está publicado el primer capítulo con Carlos Peña. El programa se llama 3i y es una conversación, como todas las conversaciones en general que lleva la Andrea, bien interesante, bien inteligente, y su capacidad convocatoria, no me cabe la menor duda, va a permitir tener a grandes, más que entrevistados, a grandes conversadores. Así que yo quisiera recomendar a todos los auditores que escuchen este primer programa y que lo dejen bien marcado, porque me parece
que va a ser un gran aporte a la conversación, a la deliberación, un poco más tranquila, más pausada, no por eso menos contingente, cosas que en general echamos de menos hoy día en el debate público. Está listo en la portada de la página web de la 13radio.cl y también en la aplicación para móviles. O sea, Andrea Vial hizo un Pirincho Navarrete, se fue y volvió. Claro, exactamente, tal cual. Mira qué interesante tu Se fue a la duna esa vez, ¿no? ¿Quién? ¿Pirincho? No, si fue todos a decían ningún que se lado. iba a la infinita. Esa era parte de la rumorología que alimentaron ustedes. Se le dio por Vicuña Maquena. Claro. Se le dio almorzando además con la Conis Tipis. Ah, sí, ahí pero es donde se alimentó. Ahí está, ahí salieron. Ahí Connie, En una ese gran entrañable restaurante. amiga. Fue en ese gran restaurante de comida japonesa que queda cerca de Mega, cuyo nombre es Miau. Recomendación, Francisco Corrubia. Oye, voy a recomendar, además, todos saben mi ancestro italiano y por lo tanto para mí tiene un gran interés, pero esto es de interés público, una serie que sea un documental en Netflix que se llama Il Príncipe, El Príncipe. o traducido al castellano, El Príncipe que nunca reinó. Toma. Y es la historia de el hijo del rey Humberto, expulsado de Italia, ¿cierto?, el año 46, y que en el fondo se fue a vivir a Francia, a Córcega, Vittorio Emanuele, y en el fondo estuvo involucrado en un asesinato el año 78. Y toda su vida, digamos, estuvo marcado por un juicio que no se hizo en un principio y que después se hizo de un rey o un hijo de un rey o de alguien que había sido educado para ser rey, que nunca reinó, y con muchas imágenes de la época y con larga entrevista a él, digamos, a quien sería hoy día rey de Italia. Es muy entretenido, son 3 capítulos y Y es muestra... un docu. Claro, Ya. es un documental, no sé cómo Pero llamarlo. este fue un vagoneta de aquello, ¿no? ¿Ah? Documental. Es documental, pero claro, y lo entrevistan a él, y entrevistan a la señora, y Oye, entrevistan pero al conocer hijo. Cerdeña. No, esto es en Córcega, Ah, porque Córcega, no quiero puede ir a conocerlo, Italia. Después se le permitió volver a Italia. De hecho, lo recibió el presidente italiano porque esta era una cosa que estaba en la Constitución, que no podía Ya. ir. Ningún descendiente del rey Humberto podía volver a Italia. Y esto se cambió. Cuando cambia, va a Italia, se reúne con el Papa, se reúne con el presidente de Italia, pero después lo toman preso de nuevo porque lo involucran en una cuestión de un casino ilegal y lo tienen preso una semana. Napoleón era corso. Claro, Sí. exacto. Medio turbión el personaje. Sí, y bastante de pocas luces, diría. El Príncipe. diríamos. El Príncipe o El Príncipe que nunca reinó en Netflix. Recomendación de Francisco Philip Junot, Corrubia. ¿verdad? Philip Junot. De Fray Pirincho Navarrete con Quique Mujica en la conversación de política y actualidad de esta mañana. Que tengan un estupendo martes. Chao, que Chao, estén muy chao. bien. Hasta luego.